Yo soy Marco von Borstel, soy de la Alianza Ríos Mayas. ¿Y quién era Berta para mí? Pues Berta era mi hermana, mi camarada, mi amiga, mi maestra. Tuve la oportunidad de recorrer muchos territorios con ella. Y no solo era una mujer ambientalista, feminista comunitaria, sino una mujer llena de espíritu, llena de alegría, llena de baile, llena de sonrisas, de chistes, con la cual uno siempre aprendía y logramos juntos soñar nuevas formas de organizarnos y de articularnos en toda América Latina. Teníamos el sueño de articular a los pueblos para defender todas las cuencas transfronterizas que son las que hoy en día están colocadas en las fronteras que nos dividen, y pensábamos que los ríos tienen que ser los puntos de unión de los pueblos y de las luchas y de las resistencias. Y decir 9 años sin Berta, que no sean 10 años sin justicia.